Efesios capítulo 6. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y creo que Dios en esta mañana nos quiere hablar por medio de ella, y más que nada debido a nuestra situación actual como iglesia, y debido a la necesidad tan grande de sostener esta iglesia como todavía una plantación, y sostenerla particularmente por medio de la oración. Una de las maneras más efectivas de apoyar a nuestra plantación es por medio de nuestras oraciones. Creo sinceramente que tenemos una muy buena iglesia, una iglesia que ama al Señor, que ama su palabra, una iglesia con hermanos que usan sus dones y talentos para el servicio del Señor y de los santos. Pero una de las mejores maneras de sostener a nuestra iglesia es por medio de la oración. La oración, como ustedes saben, es la manera como nosotros hablamos con Dios. Es la manera como nosotros nos comunicamos con Él. Y honestamente, aunque ese es el medio para nosotros hablar con Dios y cómo Él al mismo tiempo nos escucha, esta es un área en la que muchos creyentes flaqueamos. Pero es tan importante y esencial no olvidar nuestro privilegio dado por Dios para nosotros, y especialmente cuando vemos que existen muchas necesidades. Y los cristianos tenemos muchas necesidades. Necesitamos constantemente de fuerza, de ánimos. Necesitamos la compañía constante del Señor. Necesitamos la convicción de su Espíritu en nosotros. Pero también nos necesitamos, sin lugar a dudas, los unos a los otros. Y como el cuerpo de Cristo, podemos hacer muchas cosas por los demás. Podemos edificarnos los unos a los otros. Podemos aconsejarnos los unos a los otros. Podemos animarnos los unos a los otros. Podemos soportarnos. Podemos demostrar el amor y el afecto los unos a los otros. Pero particularmente hablando, una de las mejores maneras de suplir las necesidades de los demás es orando los unos por los otros. Como iglesia del Señor, creo sinceramente que es un privilegio poder orar por nuestros hermanos. Y hay tanta necesidad, y la iglesia muchas veces se encuentra dormida. Estamos muchas veces afanados con todo, menos con las necesidades de nuestros hermanos. A través de la historia de la iglesia podemos encontrar varios ejemplos de personas que dedicaban mucho tiempo en la oración. Y conocer las vidas de estos individuos, especialmente en esa área, y cómo la oración era uno de sus fuertes, a mí me anima, me fortalece. Pero como siempre, y de acuerdo a nuestro pasaje que hoy vamos a estudiar, creo que uno de los mejores ejemplos de un hombre de oración ha sido el apóstol Pablo. Pablo, amados hermanos, era un hombre de oración. Era un hombre que constantemente se la pasaba orando por todo y por todos. Y al orar, Pablo oraba por todas las iglesias y por hermanos específicos. Él los mencionaba y por nombre. Y específicamente Pablo oraba por sus necesidades específicas. En el capítulo 3, en el versículo 14, el apóstol Pablo dice esto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 3,
De la misma manera, el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En fin, Pablo era un hombre de oración. Y hoy quisiera que tomáramos su ejemplo para así también ser creyentes, hombres y mujeres de oración. Y una vez más, especialmente debido a la circunstancia en la que nos encontramos hoy en día como iglesia. Hay muchas necesidades. Así que veamos juntos el texto en Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10 y vamos a leer, versículo 18 y vamos a leer hasta el versículo 24. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vayamos al Señor en oración. Señor, nos presentamos delante de tu santa presencia, reconociendo, Señor, quién eres tú, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo que eres un Dios majestuoso. Queremos rendir todo nuestro honor, queremos darte la gloria debida a tu nombre. Y al mismo tiempo, Señor, al glorificarte y exaltarte, queremos pedirte, hacer una petición, Señor, que en esta mañana nos hables, Señor, y nos ayudes. Como iglesia, una iglesia joven que tú mismo has edificado hasta el día de hoy, te pedimos, Señor, que nos ayudes a conformarnos a lo que tu palabra hoy nos indica. Que tu Espíritu, Señor, pueda traernos convicción y que mis hermanos puedan creer lo que escuchan y aplicarlo a sus vidas. Y al incrédulo, Señor, si es que hay alguno aquí, que lo puedas convencer de juicio y de pecado para tu gloria y honra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto que acabamos de leer fueron las últimas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y si notamos, estas fueron buenas palabras, palabras que fueron de aliento, ánimo y bendición. Los efesios, al escuchar estas palabras leídas en la congregación, debieron de haberles edificado ricamente. Pero para entender un poquito más sobre el por qué Pablo escribió esto, veamos juntos un poco el contexto de por lo menos lo que se encuentra unos versículos antes de estas mismas palabras, comenzando en los versículos 10 y 11. Aquí podemos apreciar que el apóstol Pablo les había hablado a los efesios sobre la necesidad de fortalecerse y de estar firmes. Y es por eso que vemos que Pablo exhorta a los creyentes a que se vistieran entonces de la armadura de Dios. Y luego, así como leemos, Pablo les dice exactamente cómo lograr permanecer fortalecidos y firmes. Y luego en el versículo 13 les dice, por tanto, tomad la armadura, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomad toda la armadura de Dios y estar firmes. Pablo sabía que el enemigo es un fuerte y poderoso contrincante, y el creyente como soldado necesita la armadura de Dios, porque en sus propias fuerzas no podrá lograr nada. Esta armadura, y lo haremos rápidamente y a manera de repaso, consistía de 6 armas poderosas, y que Pablo las describe comenzando desde el versículo 14 hasta el versículo 17, y que debe el creyente o el soldado de Cristo vestir. Miren el versículo 14, les dice que se pongan su cinturón, el cinturón de la verdad. Y con este cinturón, el creyente, el soldado de Jesucristo, podría entonces combatir contra el error. Versículo 14, segunda parte, les dice que se pongan la coraza de justicia. Con esta coraza, nadie, absolutamente nadie, podrá venir contigo a acusarte, pues en la cruz tu cuenta ya ha sido saldada. La justicia de Cristo ha sido impartida a tu favor. Nadie te puede acusar si es que te pones la coraza de justicia. Versículo 15, el apóstol Pablo les dice que se pongan el calzado del evangelio de la paz. Con esta arma podrás defender lo que tú crees sobre la cruz, y específicamente sobre el sacrificio perfecto de Cristo. Versículo 16, les dice que se pongan el escudo de la fe. Este escudo sirve básicamente para apagar con gran eficacia toda lanza, todo dardo de fuego del enemigo. Cualquier cosa que el enemigo te quiera enviar, con esta arma podrás combatirlo. El versículo 17 les dice que se pongan el yelmo de la salvación. Con esta arma podrás adoptar la nueva identidad en Cristo, pero también al mismo tiempo expresa la seguridad de una futura salvación, una redención completa en la gloria. Versículo 17, segunda parte, les dice que tomen la espada del Espíritu, a conocer y utilizar las escrituras. Esto es lo que es la espada, las escrituras, como medio contra toda forma de ataque demoníaco o de falsos maestros. El apóstol Pablo básicamente les hace un llamamiento a la iglesia para que hagan conocer el evangelio del Señor Jesucristo, y esta es una acción que supone la principal forma de agresión contra el reino del mal. Ahora, una vez habiendo hecho esto, una vez el apóstol Pablo insistiendo a que vistan de la armadura de Dios, el creyente no debe de olvidar esto último. O sea, aparte de la armadura de Dios, hay algo más que el cristiano debe de saber. Y aunque esto no es parte de la armadura de Dios en sí, sí es esencial para salir al campo de batalla. Y me refiero a la oración. El creyente debe de orar a Dios para recibir su favor. Y esto es lo que Pablo dice a continuación en el versículo 18. Y aquí es donde empezamos. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren lo que hace el apóstol Pablo. Él básicamente les está rogando. Les está pidiendo que ellos se mantengan en oración. Pregunta, ¿por qué es que los efesios debían de orar? ¿Por qué es que nosotros como creyentes debemos de orar? Bueno, primeramente debemos orar porque esto es un mandamiento. En otras palabras, como creyentes no tenemos opción. Es un mandamiento. Esto es lo que dice la carta a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 6. El mismo apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oramos porque es un mandamiento.
Pero de hecho, no solamente oramos por eso, oramos por muchas otras cosas también. Como por ejemplo, oramos también para prepararnos cuando estamos a punto de tomar decisiones importantes. Esto lo vemos en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús oró intensamente y fervientemente antes de escoger a los 12. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 12. Yo se lo leo. Dice: en aquellos días, hablando de Jesús, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oramos porque es un mandamiento, oramos porque es necesario cuando vamos a tomar decisiones importantes, pero también oramos porque nos encontramos en un mundo caído y por todos lados que volteemos nos encontramos con tentaciones. Así que también oramos entonces para derrotar toda actividad demoníaca en nuestras vidas espirituales, como por ejemplo cuando Jesús sanó a un joven lunático. Miren lo que dice en Mateo capítulo 17, versículo 21. Jesús dijo: pero este género no sale sino con oración. La oración básicamente ahuyenta a toda actividad demoníaca. Pero no solamente oramos por eso, también oramos, escuchen, para buscar obreros para una cosecha, tener una cosecha espiritual. ¿Y qué tanto necesitamos hoy en día esto, amados hermanos? En Lucas capítulo 10, versículo 2 dice: y les decía Jesús a los discípulos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, dice, rogar al Señor de la mies a que envíe obreros a su mies. La oración, amados hermanos, es muy importante, es esencial. Es el medio para fortalecer también, escuchen, a otros espiritualmente. Y eso es precisamente lo que vemos en nuestro texto, Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Esto es precisamente lo que hace el apóstol Pablo. Veamos una vez más el versículo 18 de nuestro pasaje y miren cómo dice el apóstol Pablo. Dice: orando, versículo 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo primero que quiero que notemos es la frecuencia como debemos de orar. Pablo dice: orando en todo tiempo. ¿Cómo que en todo tiempo? ¿Qué significa esto? ¿Significa que debo de estar hincado o encerrado todo el tiempo en mi cuarto orando? ¿Significa que no puedo hacer otra cosa más que cerrar los ojos todo el día y orar? No. Significa que el creyente debe de tener la actitud pronta de orar por todo y por todos. El creyente debe de tener una disponibilidad de dirigirse a Dios siempre y cuando, y no importa el lugar donde se encuentre, sin importar la situación, el creyente debe de estar siempre listo para adaptarse y tomar la postura de un hombre o de una mujer de oración. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchos creyentes decir: voy a orar por ti, y nunca lo hacen o nunca lo hacemos? Verdaderamente muchas veces perdemos el tiempo en muchas cosas y no apartamos por lo menos un tiempo para la oración. Pablo es un testimonio de la iglesia, de un hombre que se dedicaba a la oración. Su identidad como creyente le impulsaba por naturaleza a siempre estar orando. Miren lo que dice en esta misma carta, pero en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16.
Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Miren lo que hace en el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, Pablo no solamente oraba por los efesios. Pablo oraba por todo y por todos. Oró por los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Oró por los Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Oró por los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos, y miren lo que dice, sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro. Cuando le escribió al joven Timoteo, él le dijo esto en el capítulo 1 del capítulo 2. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. A Filemón le dijo en el capítulo 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Amados hermanos, creyentes del Señor, ¿cómo estamos en la oración? Al animar a los creyentes, Pablo no solo lo hacía por hacerlo, él sabía y por experiencia propia del poder de la oración. Pablo sabía que Dios utilizaba la oración como un medio para la bendición del creyente. Si no fuese así, créanme que el apóstol Pablo no lo hubiese hecho. Pablo no era un hipócrita que decía y no hacía. Él mismo oraba literalmente, así como les exhortaba en todo tiempo. Pablo era un hombre de Dios, y al ser un hombre de Dios, él oraba. Por lo tanto, al exhortar a los hermanos, Pablo era un buen consejero. Decía Juan Calvino, mal consejero es aquel que, no aplicándose el consejo a sí mismo, se contenta con aconsejar a los demás. En otras palabras, Pablo tenía la autoridad para poder decirles libremente y con una conciencia limpia a los efesios a que oraran en todo tiempo. En todo tiempo. Esa es la actitud, amada iglesia. En todo tiempo. Esa es la frecuencia con la que debemos de orar. No solamente en los momentos de angustia o de dolor. En todo tiempo. Por todo y por todos. Ahora, ¿cuál es la manera que los efesios debían de orar? Bueno, aquí vemos por lo menos dos aspectos de esta actividad espiritual. Número 1, deben de orar o debían de orar con toda oración y súplica. Y número 2, y esto es muy importante, debían de orar en el Espíritu. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Veamos el primer aspecto, con toda oración y súplica. En todo tiempo es la traducción de la frase en griego panti kairo, que puede ser traducida en todo tiempo o ocasión. La palabra griega kairos algunas veces tiene la fuerza de una circunstancia especial y por ende en este contexto podría significar en el tiempo de conflicto. Y tiene mucho sentido debido al contexto, y especialmente por lo que acabamos de leer comenzando en el versículo 10, porque usualmente la armadura debe de ser puesta
Sí, en todo tiempo, pero mayormente en tiempos de conflicto, en tiempos difíciles. Pero el punto final aquí, lo que se hace hincapié y en cuanto a la oración, es que se habla acerca de la actitud que el creyente debe de tener. En otras palabras, la vida del creyente, entre muchas otras cosas, después de haber recibido la gracia de Dios, necesita llevar de una manera constante una vida de oración. En alguna ocasión alguien le preguntó al predicador Charles Spurgeon, ¿cuál es más importante? ¿Leer la Biblia o la oración? Y él contestó, ¿cuál es más importante? ¿Inhalar o exhalar? En otras palabras, lo que Spurgeon está diciendo es que la oración es como la respiración. La oración, en otras palabras, amados hermanos, debe de ser parte de nuestra vida. Y así como el hombre necesita el aire para entonces suplir sus pulmones, así el creyente necesita la oración, porque de otra manera, no solamente se encontrará débil espiritualmente, sino que eventualmente va a morir. Una vez más dijo Charles Spurgeon, la oración es la respiración, la consigna, el consuelo, la fortaleza y el honor del cristiano. Es por eso, amados hermanos, que Jesús oraba constantemente y en altas horas de la noche. Él se encontraba siempre en comunión activa con su Padre. Y esto era necesario para él, el estar siempre en contacto con Dios. Y hay que ser honestos, amados hermanos, si Jesús oraba, con más razón nosotros, seres caídos, debemos de orar. Es por eso que Jesús animaba también a sus discípulos acerca de la necesidad de estar orando siempre y no desfallecer. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es parte, no se puede vivir sin la oración en este mundo, simplemente no se puede. Y un creyente que no está en oración, escuchen, un creyente que no está en oración es propenso a sufrir y caer en desobediencia debido a su fragilidad espiritual. Dijo un autor, y cito, la oración estimula y nutre la obediencia. Y continúa diciendo, poniendo el corazón en el estado de ánimo apropiado para desear la obediencia. Fin de la cita. Todo creyente necesita la oración en su vida. Debe de ser parte de su vida. Y así como no se olvida el creyente de tomar sus alimentos todos los días, de la misma manera todos los días necesita estar en oración. Y cuando Pablo les dice a los efesios, oren con toda oración y súplica, les está como recordando su nuevo estilo de vida. Antes eran enemigos de Dios, no conocían a Dios, y si tenían algún conocimiento de Él, estaban en contra. Mas ahora, habiendo sido redimidos y comprados con la sangre de Cristo como creyentes, necesitan estar en oración con toda oración y súplica. Antes nuestra mente y nuestra esperanza se encontraba en cosas superficiales, o peor aún, no había nada en que apoyarnos, pero ahora, por medio de la oración, mostramos dependencia en aquel que nos ha proveído de su gracia. Y así como todo hijo
pequeño que depende de su padre terrenal, el creyente en todo tiempo debe de estar en comunión con Dios, quien es su Padre. Y es por eso que Pablo dijo más adelante, orad sin cesar. Orad sin cesar. Ese fue el primer aspecto. Los creyentes deben de orar con toda oración y súplica. Veamos el segundo aspecto de esta actividad espiritual, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y aquí viene el segundo aspecto, en el Espíritu. Y súplica en el Espíritu. Noten que aquí Espíritu se encuentra en letra mayúscula, lo cual nos indica que se está refiriendo ¿a quién? A la tercera persona de la Trinidad. Se está refiriendo a Dios mismo por medio del Espíritu Santo, pero la pregunta es ¿por qué en el Espíritu? ¿Por qué es que nosotros debemos de orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu? ¿A qué se refería Pablo con esto? Bueno, es sencillo el asunto. De hecho, no es nada complicado. Debemos de orar, como dijo un comentarista, en el ámbito del Espíritu. En otras palabras, no oramos solos, oramos por medio del Espíritu Santo. Y lo hacemos así primeramente porque Él está con nosotros y Él es el que nos anima y nos indica por qué orar también, por quién orar, nos muestra de hecho también cómo hacerlo. Y aún, dice un comentarista, nos da la energía para hacerlo. Y no solo eso, aun cuando no sabemos ni cómo orar, el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Podríamos decir que Él es nuestro intercesor. El Espíritu Santo, quien es el gran inspirador e intercesor, Él nos ayuda a formular nuestras peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así, esa es la manera como estas oraciones pueden llegar a los oídos de Dios. Y Dios en su gracia responde. Romanos capítulo 8 versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu, con E mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Debemos de orar bajo el impulso del Espíritu Santo. Debemos de orar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Orar en el Espíritu significa estar buscando la guía, la ayuda y la dirección de Él en oración. Ahora, aparte de la oración, el cristiano debe de adoptar todavía una actitud más aparte de la oración. El cristiano debe de estar también velando. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Miren lo que dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente debemos de orar, sino también velar. ¿Qué significa velar? Esta palabra del griego agrinontes básicamente significa no estar dormidos, estar despiertos. Y lo cierto, amados hermanos, es que muchos creyentes duermen. Y como dijo alguien, cuando duermen, pierden. O como decimos en lenguaje coloquial, se los lleva la corriente. Jesús, hablándole a sus discípulos sobre su segunda venida y de la necesidad de estar velando para que ellos no fueran sorprendidos, les dice en Lucas capítulo 21 versículo 28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Y luego miren lo que les dice en el versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando. Miren cómo hace la distinción. Velando, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La Nueva Versión Internacional traduce específicamente este versículo de la siguiente manera. Deben de estar alertas. Este término alude a una idea militar. O sea, el militar siempre debe de mantenerse en todo tiempo despierto, alerta, no sabiendo cuándo llegará el momento, y no se puede dar nunca el lujo jamás de ser sorprendido. El enemigo puede venir y sorprenderle, y por eso debe de estar despierto, velando. Y así de la misma manera, ningún cristiano tampoco jamás debe de ser sorprendido. Versículo 18, parte final. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia se relaciona a la súplica por todos los creyentes. Y noten que aquí la oración no es personal. Esta oración no es para uno mismo. La oración, amados hermanos, es para otros. Y es por eso que el apóstol Pablo añade, con toda súplica. Suplicamos entonces por las vidas de otros hermanos. Suplicamos entonces por la bendición de nuestros amados hermanos. Y es por eso que dice, y súplica por todos los santos. Un comentarista dice acerca de esto, y cito, esta postura de estar alerta, no semidormido, del cristiano ha de demostrarse especialmente mediante la intercesión perseverante en favor de todos sus compañeros en la batalla. Fin de la cita. Es absolutamente necesario que haya unidad en la lucha contra el mal. Por lo tanto, nuestra oración debe de ser una oración abnegada. Un comentarista dice, uno lucha más valiente y galantemente cuando recuerda que no está solo. Y esto es especialmente cierto cuando se da cuenta de que otros creyentes se encuentran a la par, también orando junto con él. En alguna ocasión, durante un estudio de este libro tan hermoso, la Carta a los Efesios, animé a la iglesia, a los hermanos, a que oraran por otros. Y no solamente a que oraran por ellos, sino que también se los hicieran saber. Para mí personalmente es tan gratificante y una tremenda bendición saber que un hermano está orando y velando por mí. Déjame preguntarte, ¿has orado hoy por tu hermano? Déjame animarte una vez más a que si oraste hoy o ayer o antier, se lo hagas saber. Y muy importante, no solamente se lo digas, no solamente le digas que vas a orar por él o por ella, hazlo. Y cuando lo hagas, entonces comunícate con tu hermano y dile, mi hermano, oré por ti. He orado por ti. Pablo anima a los efesios a que hicieran esto. Le ruega básicamente, hace una súplica de su parte. Pero Pablo no termina ahí. Pablo tiene de hecho otra petición. No solamente pide oración por sus demás hermanos, también él pide oración por él mismo. Versículos 19 y 20. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sí, Pablo pide oración por él, pero no por él. O sea, no está pidiendo por una oración egoísta. Recordemos la condición de Pablo al escribir esta carta. Pablo está en calidad de prisionero. Se encuentra encerrado en un calabozo. Cuando Pablo escribió esto, él se encontraba en la cárcel y no está pidiendo, noten, que le mandasen dinero ni tampoco comida. No está pidiendo ni siquiera para que lo saquen. Todo lo contrario, él está afirmando su condición y se gloría de ello. Les dice en el versículo 20 del capítulo 1 que él es embajador en cadenas. Se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo. O sea, era una bendición estar en esas condiciones. Él no se quejaba. Él sabía que él estaba así porque, número uno, Dios así lo había determinado. Él reconocía, en otras palabras, la soberanía de Dios y sabía que tenía que estar en ese lugar y en ese momento. Número dos, porque él sabía que Dios iba a usar eso para el beneficio de muchos. Y la prueba está, escuchen, la prueba está en que todos los creyentes, incluso el día de hoy, incluyéndonos ustedes y yo, somos dichosos por tener en nuestras manos la palabra inerrante e infalible de Dios. 13 cartas con autoría del apóstol Pablo que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y la gran mayoría de ellas fueron escritas desde la prisión. Así que la oración, su petición, es para que él pueda seguir básicamente predicando el evangelio. No pide beneficios, él pide oración para que él pueda hablar con denuedo y fervor. Versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y luego al final del versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que yo con denuedo hable de él como debo de hablar. Amados hermanos, nosotros no estamos como prisioneros, pero espero que todos estemos dispuestos algún día a ser encarcelados. Pero no lo estamos, y esa es una gran ventaja para nosotros, porque podemos ir y salir y hablar del reino de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, y miren la aplicación sobre la iglesia local. Es por eso que cuando nosotros vamos juntos a evangelizar con otro grupo de hermanos, es por eso que les pedimos a que ustedes oren por nosotros. Entendemos que algunos de ustedes no podrán acompañarnos, mas sin embargo, nuestra petición es: oren por nosotros, para que cuando nos encontremos con los perdidos, nosotros podamos ser de alguna manera audaces con nuestras palabras, para que podamos declarar la verdad, para que no titubeemos. Queremos estar seguros de lo que vamos a decir. Queremos siempre que sea la palabra de Dios la que tenga lugar en estos momentos. Que no sea nada de nosotros, sino de todo aquello encontrado en el evangelio, porque el evangelio es el único mensaje que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor,
el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y aquí el apóstol Pablo básicamente se despide. Aquí termina esta hermosa carta. Versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Cómo estamos, amados hermanos, en esta área específica en nuestras vidas? ¿Cómo estamos dedicando nuestro tiempo? Podemos hacer, sí, tal vez muchas otras cosas, incluso para el ministerio. Incluso podemos estar enseñando o predicando, ya sea detrás de un púlpito o incluso en nuestras familias, pero si no estamos fuertes en la oración, con toda oración y súplica y velando en ello, estamos haciendo algo muy mal. Así que, amados hermanos, les animo y les exhorto a que nos unamos, a que mantengamos la unidad como iglesia, porque lo necesitamos. Y la mejor manera de preservar esto será por medio de la oración. Pidamos al Señor que Él ponga ese anhelo ferviente de unirnos como hermanos, como iglesia, en la oración. Señor, gracias te damos por este mensaje. Sabemos, Señor, que Tú lo has traído hoy, y aunque un hombre lo ha predicado, entendemos que esto ha procedido de Ti, Señor, y queremos honrarte, Señor. Queremos tomar lo que hemos escuchado y no solamente dejarlo en nuestras mentes, sino que podamos obrar, Señor. Y en este caso que podamos obedecer y orar, Señor. Simplemente orar, dirigirnos hacia contigo. Y que nuestras oraciones no sean superficiales, que no sean egoístas, que no sean oraciones que se centren siempre en nosotros, en nuestra persona, sino que primeramente te den toda la gloria a ti. Y que después hagamos peticiones con acciones de gracias, peticiones de oración por las necesidades de nuestros hermanos. Oh Señor, Tú conoces cada necesidad y queremos unirnos hoy como iglesia, como una iglesia establecida por Ti, a suplicar y a rogar, Señor, porque Tú puedas suplir, Señor, lo que cada hermano necesita. Si en esta mañana, Señor, hay alguien que no Te conoce y que no sabe por qué orar o cómo orar, que primeramente le muestres, Señor, lo que Cristo, Tu Hijo Jesucristo, ha hecho en la cruz en favor de ellos. Que Él vino a vivir la vida que ellos no pueden vivir jamás. Y que cuando fue enviado a la cruz, Él tomó cada y uno de sus pecados, haciéndose culpable por ellos. Y que toda Tu ira recayó sobre Él. Y que luego murió, fue sepultado, pero que el tercer día resucitó. Amado Dios, si hay alguien hoy que no ha creído en esto, en el Evangelio de Jesucristo, en la muerte, sepultura y resurrección, que hoy, Señor, sea el día de salvación para ellos. Y que cuando hayan reconocido, Señor, tu grandeza y Tu majestad y su bajeza, Señor, también, y hayan venido en fe y en arrepentimiento, Señor, confesando todos sus pecados y volviéndose de ellos hacia Ti, que también se puedan unir con nosotros en este privilegio, el de orar como una iglesia bíblica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.